bastante productivas. Y bueno, el día de hoy tenemos al licenciado Eduardo Durán. Eduardo es nuestro coordinador del área de corrección de estilo. Ahí, bueno, toda la parte de estilo, redacción de textos y demás, derechos de autor y muchas cosas que él coordina. Y el día de hoy nos va a dar la plática acerca de buenas prácticas académicas. Aquí vamos a hablar de diferentes temas que ya Eduardo va a profundizar mucho más, desde cuestiones de normas APA y derechos de autor y algunas cosas por el estilo, que bueno, nos van a ayudar mucho a orientar nuestro trabajo como docentes y a nuestros estudiantes en su día a día, como entregando sus trabajos, ensayos y demás, para poder darles una orientación. Entonces, aprovechar la experiencia que tiene Eduardo, tiene bastantes años en el medio y conoce bastante de los temas. Entonces, como siempre, la sesión dura más o menos 45 minutos. Les pedimos, como siempre, micrófono y cámara apagada, y al terminar esta presentación de Eduardo, abrimos micrófono para preguntas y respuestas. Sin más, le doy la palabra a Eduardo. Eduardo, éxitos, bienvenido, excelente día, y aprovechar la sesión de Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días a todos. Nos es muy grato tenerlos aquí en esta plática del día de hoy. Como bien lo menciona Jesús, vamos a tratar un tema relacionado o que hemos enmarcado dentro de lo que se consideran las buenas prácticas académicas o el fortalecimiento de la integridad académica. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí se ve mi pantalla y todos pueden, y si me escuchan. Sí se ve y te escuchas, Lalo, adelante. Gracias Edgar, muy amable. Bueno, como les decía, la plática de hoy se titula Buenas prácticas académicas y básicamente tiene que ver con una situación en la que queremos abordar el día de hoy, que es el plagio. El plagio como un fenómeno que nos golpea a todos. De hecho, es uno de los principales, aunque no se note tanto, situaciones que dañan, digamos, la credibilidad de una institución y en general, pues, de todos los que estamos ahí, tanto de los estudiantes como de los que colaboramos, ya sea desde la parte docente o en la parte administrativa de la institución. Entonces, eso se ha detectado que ocurre y que causa, pues, un daño no solo, pues, sí, a la figura y a la credibilidad, sino, pues, a la formación de los estudiantes que están inscritos en una institución de educación, ¿no? Entonces, por parte de la Dirección de Innovación Educativa, vamos a abordar este tema y algunos aspectos que podrían ayudar para que esta práctica de plagio disminuya o cuando menos se mitigue o busquemos de alguna manera con el paso del tiempo, con el entrenamiento que podamos darle a nuestros estudiantes, pues erradicarla. Como no voy a ahondar mucho en asuntos teóricos, porque de alguna manera todos tenemos conocimiento de qué es el plagio, ¿no? Sin embargo, aquí tengo una idea que me gustaría compartirles y que básicamente se reduce a, como lo muestra la presentación, la pantalla, a cuando nosotros tomamos una fracción de información, la incluimos en un trabajo escrito, un ensayo, una tarea, una actividad propia o que le pidamos a nuestros estudiantes y no hacemos, no indicamos que esa información no nos pertenece. Al hacer esto, nosotros estamos cometiendo plagio, ya sea de manera deliberada o accidental, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En el momento en que nosotros estamos tomando información de alguien más, tenemos que hacer la puntualización de que esa información no nos pertenece y además de poder determinar esto, tener las herramientas para señalarlo. Ahorita vamos a conocer de qué manera podemos señalar que esa información no nos pertenece. Entonces, retomando un poquito lo que dice la Real Academia Española a través del diccionario de la lengua española,
Su micro, gracias. La Real Academia Española lo que nos dice que básicamente copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Entonces, vuelvo a la idea, es tomar algo de alguien más que no nos pertenece y dejarlo como que es de nosotros, ¿no? Es una especie como de, como lo digo aquí, una especie como de hurto, robo de ideas, un intento de engaño, ¿no? Para esta situación, ya el día miércoles, uno de los representantes de Turnitin, si alguien pudo estar en esa charla, que fue muy interesante, mencionaba o ellos habían detectado alrededor de 12 modalidades de plagio y si pueden remitirse a esa charla, está grabada. Ahí está, creo que el link, él dejó por ahí la base de datos y detalla mucho más. Yo quise rescatar cuatro situaciones de plagio que regularmente los estudiosos del tema tienen como las más cercanas o como las que más recurrentemente se dan, ¿no? En este caso ellos mencionan el autoplagio, la falsa autoría, la reproducción íntegra de la fuente y uno que es bastante grave, que es el de fabricación de datos y referencias falsas. Y ahorita lo vamos a comentar porque en cada uno de estos quisiera mencionar detalles o ejemplos. En el autoplagio, básicamente, como aquí se dice, es presentar algo como inédito nuevo, siendo que ya lo habíamos publicado. ¿Cómo puede darse esto? Tal vez yo tomo un ensayo que publiqué o que me pidieron en un sitio y lo muestro en otro donde me están pidiendo un trabajo similar, pero no digo que ya lo publiqué y que ya fue tal vez a lo mejor una tarea calificada y lo doy como nuevo, ¿no? Entonces es una modalidad de plagio que se da recurrentemente, pues de alguna manera para ahorrar tiempo o porque se nos hace fácil y es un atajo, ¿no? Para evadir tal vez la tarea que teníamos asignada y bueno, es una manera en que se puede dar este tipo de situaciones, ¿no? Presentar algo que ya habíamos publicado y no indicar que pues ya estaba publicado, ¿no? Otra modalidad pues, es la falsa autoría. ¿Qué ocurre? Esto tal vez seguramente ustedes lo han podido detectar o ver o experimentar con los trabajos de algunos de nuestros estudiantes, en el que lo piden prestado, un trabajo de alguien que tal vez vaya en un grado, un semestre arriba o dos, ya sea un amigo o un familiar, y incluyen este trabajo, más bien, perdón, la persona que se incluye en ese trabajo, en esta falsa autoría, es una persona que no participó de ninguna manera en ese trabajo y pues pide el favor de que lo incluyan en ese equipo como si él hubiera participado, pero no hizo absolutamente nada. O ya sea que pida el favor o comete el hecho de decir pues que paga, ¿no? Por eso que paga porque aparezca en ese equipo y no haber participado de ninguna manera, ¿no? Un caso grave podría ser una tesis que pudiera ser conjunta de 2 o 3 personas y alguna de ellas sencillamente no participa y ya tiene todos los beneficios de esa tesis, sería el grado que vaya a obtener a través de ella, ¿no? Y luego la tercera modalidad, que es la reproducción íntegra de la fuente. Este es un plagio, digamos, complejo, en el sentido de que la persona sí va a citar, va a poner todas las referencias y va a incluir todas las citas, sean citas textuales o parafraseadas, y todos los datos que conllevan. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? El 99% o la mayor parte de la información que se incluye en la reproducción íntegra de la fuente básicamente viene de la información de un tercero. Y aunque sí estoy indicando que pertenece a ese tercero, mis ideas personales, el trabajo original que yo tenía que desarrollar, sencillamente no lo estoy llevando a cabo. Entonces yo me podría escudar de que, bueno, pues que está citado, está plasmados ahí quiénes son las personas a las que les pertenece esa idea, pero fue una manera fácil en la que yo presento o termino mi trabajo
sin darme la oportunidad, pues, de desarrollar yo mis ideas y de expresar todo lo que tenía que expresar a partir de mis competencias y habilidades de investigación, de análisis, documentación, de escritura de ese trabajo, ¿no? Y por último tenemos lo que sería la fabricación de datos y referencias falsas. Aquí sí ya caemos en un caso serio en el sentido de que ya de un modo deliberado nosotros estamos buscando engañar. ¿De qué manera podemos nosotros tal vez, y se ha visto en muchos trabajos, incluir citas de información? Vamos a suponer que yo estoy desarrollando un concepto y me lo invento, digo que de lo que yo sabía, creo ahí un concepto, una idea, y le pongo una cita, pero esa cita no tiene ninguna referencia real, no existe documentación que la sustente, y pongo el nombre el apellido de un autor que no existe, o que sí existe, pero nada tiene que ver con el tema que se está tratando. Vamos a suponer que es un tema de psicología, y a lo mejor sí tiene que ver con una información relacionada, no sé, alguna de las corrientes teóricas de la psicología, y yo lo único que hago es poner ese autor que trabaja y ha trabajado esas corrientes, pero en realidad el tema específico no está remitiendo a ello, ¿no? Y así invento citas, datos de citas falsos que no se corresponden realmente con el escrito, y al mismo modo, en mi listado de referencias, lleno de referencias el documento para dar la impresión de que ese trabajo está sustentado, está totalmente cumpliendo los requisitos que se me han pedido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas modalidades: el autoplagio, la falsa autoría, la reproducción íntegra de la fuente y la fabricación de datos y de referencias falsas, ¿no? Hay algo que es importante diferenciar, ya lo mencionaba hace un momento, y es que el plagio puede producirse de manera accidental o deliberada. En ese sentido, es importante poderlo detectar con nuestros alumnos. Realmente lo que les falta precisamente es la habilidad para poder citar de manera adecuada en sus trabajos, ¿no? Entonces puede ser un accidente, sencillamente no sabían, tenían el conocimiento y han tomado información sin citarla y sin indicar que no es de ellos, ¿no? Entonces puede ser por una falta de ese conocimiento y de no estar entrenados en esa habilidad de poder citar trabajos, ¿no? Entonces puede ser accidental y ahí pues hay mucha oportunidad para poderlos guiar, orientarlos y poderles enseñar, ya sea de manera directa, remitiéndolos a la abundante información que hay en Internet sobre cómo entrenar esta habilidad para citar y investigar y poder referenciar nuestras fuentes de consulta. Y bueno, el deliberado pues no tiene más que la situación de que es un engaño totalmente pensado, premeditado, y que ya pasa a un nivel en el que se tiene que hablar directamente con la persona y hacerle ver que pues se está uno dando cuenta de que no está cometiendo esto de manera accidental, sino que ya es una conducta que se está, digamos, repitiendo, ¿no? Aquí, como menciono, los estudiosos del tema mencionan, y en general esto es para cualquier ámbito. Ahorita les voy a contar una pequeña anécdota histórica, pero esto abarca cualquier ámbito, ¿no? Y entonces se estaba convirtiendo, dicen los expertos, en una especie como de costumbre, en algo en lo que prácticamente se vuelve tan normal para algunas personas que es como dormir o comer, ¿no? O sea, ya no se distingue que eso pudiera no ser adecuado. No adecuado en muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, los expertos dicen que se minan mucho pues nuestras habilidades o la de las personas que están en la información para adquirir o entrenar el pensamiento crítico, el poder analizar información, documentarla, investigar, todo ese conjunto de situaciones que nos llevan a crear un texto o que nos tendrían que llevar a crear un texto y que están involucradas, pues se dejan de lado y
de tomar y copiar y pegar con la facilidad que tenemos ahora con Internet y un clic pues, prácticamente a la mano, ¿no? Entonces ellos lo que comentan es que algunas de las excusas que pudieran ser reales, pues poco positivas, es que uno puede decir, no tengo tiempo, y se entiende, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes estudian y trabajan, y perdón, creo que, bueno, sí me escuchan ahí. Sí, ahí ya se escucha, amigo. Gracias, muy amables. Creo que mi presentación se cortó, ¿verdad? Sí, Sí, se cortó tantito, Lalo, como 30 segundos. Sí, denme un segundo. Voy a presentarles aquí de nuevo mi pantalla. Muchas gracias, denme un segundo. Listo. Espero que ahí me escuche bien. Bueno, y les decía esto, ¿no? Una de las, digamos, excusas recurrentes es que no tengo tiempo, o el pensamiento que ronda en la mente de quien plagia es que las ideas son de todos, ya sea porque lo haga pensando que cometió un acto accidental o porque de plano es deliberado y diga, bueno, es que las ideas son de todos, ¿no? O de plano cae uno en el conformismo de decir, pues no pasa nada. Y sin embargo, sí ocurren cosas como las que acabo de mencionar, de minar estas habilidades que ya cité, ¿no? Y lo que indicaba al final, ¿no? Que que está volviendo casi una costumbre aceptada, lo damos como un hecho que se puede dar y que no hay ningún problema, ¿no? Además de que a todo esto se conjunta la parte de que tenemos una deficiente formación o no conocemos la metodología exacta para citar. Entonces, en este sentido, digamos que tenemos como la idea de que el plagio puede ser algo habitual, que puede aceptarse, pero en realidad no estamos tal vez entrenados para poder llevar a cabo la citación correcta de las anécdotas que les quería contar históricas. Es que esto haciendo referencia que no solamente se remite al ámbito de los estudiantes o académico y abarca, pero bueno, esto viene de tiempo muy lejano y prácticamente se ha dado en toda la historia humana desde que la escritura existe, ¿no? Entonces, en el siglo V, antes de Cristo, en la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, convocó a un concurso de poesía, ¿no? Y varios de los ponentes presentaron obras que no eran de ellos, sino que ya estaban precisamente pues resguardadas o almacenadas en la biblioteca, y bueno, los convocantes se dieron cuenta de esto y pues bueno, emitieron un castigo para estas personas, ¿no? Entonces es algo que viene de viejo tiempo, muy antiguo, y que abarca cualquier esfera, ¿no? Hemos escuchado casos de ministros o de funcionarios públicos o de prominentes investigadores en que de pronto por una investigación periodística o un análisis de sus tesis doctorales, pues ocurre que estaban falsificadas en parte, todas o en alguna medida, ¿no? Entonces es un fenómeno mundial, y precisamente hablando de la situación mundial, el equipo de Turnitin entre el 2013 y el 2014 llevó a cabo un estudio muy serio, muy profundo, y analizó la situación mundial precisamente del plagio, porque ellos querían de algún modo medir cómo se encontraba el plagio, y la verdad es que se encontraron y sorprendentes, ¿no? Ellos analizaron básicamente por regiones, ¿no? Incluyeron lo que ven aquí en el gráfico, está América Latina, ahí estuvimos México, Brasil, Colombia y Perú. En sitios como Asia Oriental, incluyeron a Japón, Corea y China, que pues, como ustedes saben es una región muy poblada, densamente poblada, y ahí el índice de plagio estaba en 14 puntos o 14%
para América Latina en 12%, y básicamente las conclusiones a las que ellos llegaron extrapolando la cantidad de población que aglutina cada una de estas regiones es que en el mundo los profesores podrían estar recibiendo alrededor de 100 millones de trabajos no originales durante un año. Es decir, cada año podría estarse presentando ese fenómeno, con lo que ello implica, ¿no? La pérdida de tiempo, el desgaste hacia el alumno, hacia el profesor, de tener que recurrentemente estar marcándoles que hay esta situación, ¿no? Entonces, este es algo que les quería compartir, de este índice. Al final de esta plática, en la última lámina de la exposición, van a poder encontrar los recursos para poder acceder a la información de manera detallada. Quiero aquí resaltar un poquito un artículo que recientemente se publicó precisamente por nuestro director Jesús de Loya, y él hablaba en este documento, publicó esto en lo que es Dinero e Imagen, del fenómeno de la deshonestidad. Este título en realidad no es de nosotros, es de la casa que lo presentó, digamos, del editorial, pero bueno, se daba cuenta aquí un poco de qué ha estado ocurriendo durante la pandemia y cómo este fenómeno, al migrar los estudiantes de manera masiva de un momento a otro hacia la educación en línea, estaba generando pues muchas situaciones precisamente de deshonestidad. Y bueno, allí en el artículo, y esto es lo que quiero rescatar un poco de esta información, se mencionaban algunas acciones claves que ya se están tomando o que tendríamos que estar tomando precisamente para ayudar a nuestros alumnos a que no caigan en esta práctica, ¿no? Entonces, de entrada, pues, utilizar herramientas antiplagio como Turnitin, como la que tenemos nosotros ahora, fortalecer, en el artículo se menciona, pues básicamente que para acabar con la raíz del problema, pues tendríamos que fortalecer la cultura de valores. Creo que si empezamos por ahí y seguimos con un método, una estructura, una metodología, nosotros podemos ayudar mucho a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, ¿no? A fortalecer esta cultura de poder citar y poder referenciar información. Y luego, ahí se mencionaba algo muy interesante, se habla que ahora mismo ya se están implementando recursos telemáticos para evitar, por ejemplo, la suplantación, no sé, en un examen o la misma clase, ¿no? Incluso se menciona que se pueden o hay herramientas que permiten que el alumno esté exclusivamente atendiendo su clase y no puede estar viendo estar checando en internet otra información que no corresponde con su clase, o en los exámenes, es más, ¿no? Que no esté buscando la información para responder la pregunta en otro sitio a través de estas herramientas telemáticas. Y ya hay algunas tecnologías más complejas en las que incluso a través de biometría de datos, pues se puede dar claramente cuenta el sistema de si la persona que está frente a la cámara es realmente el alumno o el estudiante o el cursante que está registrado en esa materia, ¿no? Y bueno, quisiera rescatar la idea final de una de las tantas que se mencionan ahí en el artículo, y creo que aquí está una de las claves, ¿no? Y la cito tal cual. Indica el artículo: desarrollemos pensadores críticos y analíticos que sean capaces de expresar sus ideas, sus propias ideas y obras, que sepan reconocer sus áreas de oportunidad y no solo busquen una buena nota. Entonces, es buscar eso, que de raíz ellos puedan formarse como pensadores críticos, como pensadores analíticos, y eso les dé las capacidades de precisamente, no por solamente buscar una buena nota, salir del paso a través de esta falsa, digamos, modo de cumplir, que sería el plagio, ¿no? Sino que ellos reconozcan sus áreas de oportunidad y con ello puedan fortalecer todas esas habilidades. Lo siguiente que puedo mencionar, para cerrar un poquito el tema del plagio, o más bien cómo de manera pragmática nosotros podemos ayudar de algún modo a nuestros estudiantes. Entonces, yo aquí he querido como rescatar 3 puntos que si nosotros intentamos apuntalar, orientar y ayudarlos a ellos, les va a ser útil para precisamente ir fortaleciendo su cultura de valores, lograr consolidar la integridad académica y bueno,
de manera práctica, poderlos guiar para que referencien y citen la información que están utilizando en sus trabajos, ¿no? Entonces tenemos a las citas y las referencias como algo que yo veo un método muy práctico, que está a la mano de todos, está en nuestro día a día, en ese pedido que hacemos de tareas, actividades y todo lo que les pedimos a nuestros estudiantes, ¿no? Fuentes de consulta, y por último, y esto lo voy a mencionar someramente, una cuestión meramente legal, pero sí es importante tener en cuenta que aunado a la práctica de plagio, pues podemos caer en la vulneración de derechos de terceros, y eso tiene pues implicaciones legales, ¿no? Entonces lo voy a mencionar de manera muy general, pero bueno, es parte de poder tener como en el radar estas acciones prácticas y estos conocimientos para precisamente fortalecer las habilidades de citar. Bueno, así a grandes rasgos, nosotros lo que podemos entender por una cita es la reproducción textual o indirecta de una parte del trabajo de una persona o de una obra. Básicamente es tomar información de alguien más y reproducirla en nuestro trabajo. Tenemos en este caso la cita tanto textual o directa como la cita indirecta o el parafraseo. ¿Qué hacemos en una cita textual? Básicamente es recojo información, la entrecomillo, la coloco en mi escrito como el fortalecimiento de las ideas que yo vengo ya propiamente y originalmente trabajando, y una característica que tiene, digamos, la cita textual es que debe ser fiel. Nosotros ahí ya no podemos meterle ninguna idea propia. Debemos respetar la idea textual, el concepto, lo que nosotros queramos rescatar de lo que estamos consultando, y lo debemos de dejar idéntico a como venía en el original. Regularmente los datos que se incluyen en una cita directa son el apellido del autor, la fecha y la página de consulta. Hay ocasiones en que nosotros nos remitimos a consultar páginas de internet donde tal vez sea un artículo de una revista electrónica y no trae como tal un paginado. La opción que tenemos para señalar de dónde precisamente tomamos la información es contar los párrafos de arriba hacia abajo, donde se encuentra ese fragmento de información que tomamos, y en vez de poner página 4, pues tal vez párrafo 16, para ser muy específicos, y con esto facilitar, porque una de las tareas de estos datos es facilitar la consulta posterior de quien nos esté leyendo, o digamos en este caso de nuestro docente que quisiera corroborar la información, ¿no? Entonces, apellido del autor, la fecha, la página de consulta, entrecomillado de la información, y eso nos dará la idea de que es una cita textual. El parafraseo, como aquí bien lo dice, es una interpretación o es una explicación propia que nosotros hacemos de aquella idea que hemos consultado, ¿no? ¿Qué incluye? Pues básicamente los mismos datos, salvo que aquí podemos omitir el dato específico de la página de consulta o del párrafo de consulta, el apellido del autor y la fecha. Entonces, este extracto de información no requiere el entrecomillado. ¿Por qué? Porque estamos dando, digamos, nuestra propia versión de lo que entendimos, pero sí tenemos que, por obligación, citar de dónde, digamos, estamos recabando o retomando esa idea y cómo nosotros la estamos describiendo o explicando en nuestras propias palabras. Aquí hago una pausa, me regreso. Nosotros en esta presentación les hemos añadido un link, igual en la última lámina, de recursos. Voy a dar aquí clic, y es a este documento. Este documento está cargado en la plataforma Cosmos o en el espacio de Cosmos, y si ustedes quisieran profundizar sobre citas, referencias, APA y derechos de autor, aquí van a poder encontrar de manera más detallada información. Este es un documento interno que hemos compartido. Tiene el modelo de citas APA, que es el que nosotros estamos utilizando. Está adaptado a nuestras necesidades de producción. Y bueno, ahí está este documento. Si quisieran tener información más abundante y detallada, adelante, ¿no? Entonces lo pueden ahí
lo pueden ahí consultar. Bueno, estábamos hablando de las citas, ahora les comento sobre las referencias. Básicamente las referencias es el eslabón final que acompaña a las citas. Nosotros por fuerza necesitamos acompañar nuestras citas de ese listado de las fuentes de consulta que hemos utilizado para nuestro trabajo. Entonces deben de ser idénticas, es decir, si yo cito a 7 autores, de este lado de las referencias deben aparecer las obras de estos 7 autores, y ya de manera amplia incluir todos los datos que se requieren, ¿no? Si es una revista, si es un libro, si lleva año de publicación, si es una compilación, si es una antología, si es un autor, son varios, en fin, si hay una URL de por medio, pues incluirla. Entonces, las referencias siempre tendrán que ir acompañando a las citas. Eso es algo importante porque de esa manera robustecemos nuestro trabajo, queda consolidado o fundamentado o respaldado de dónde hemos estado tomando la información, y eso le da total seriedad a nuestro trabajo. Fuentes de consulta. Este es, digamos, otro de los eslabones del círculo que les mostraba, y aquí básicamente lo que nosotros debemos de hacer de algún modo es orientar a nuestros alumnos para que se remitan a fuentes confiables y especializadas. ¿Por qué? Porque eso le da seriedad al trabajo y asegura que la calidad del mismo pues es buena, ¿no? Que tiene esa calidad que nosotros necesitamos. Entonces, ya sea un blog, un video, un artículo, una tesis o un libro, siempre buscar remitirnos a fuentes de consulta válidas. ¿Cuáles pueden ser estas consultas válidas? Pues instituciones académicas o tal vez las páginas especializadas de los organismos de alguna industria, ¿no? De ingeniería, de contaduría, donde ellos emiten información pues, trabajada por expertos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos permite ir al segundo punto. Si nosotros nos remitimos a esas fuentes, seguramente van a llevar un filtro de calidad, ya sea por parte de un grupo editorial, un cuerpo de editores, o de los expertos a los que se les está pidiendo que curen ese contenido o que desarrollen ese contenido. Entonces ahí ya todavía más aseguramos el hecho de podernos ir a una fuente confiable y especializada, nos aseguramos de que esa fuente, esa información se está validada de alguna manera. Y por último, pues buscar fuentes diversas, no solamente remitirnos, como les menciono, tal vez a lo que nos es más común, ir a sitios donde hay información de instituciones educativas, porque quizás en semestres más avanzados lo que necesitamos es también direccionarnos a aquellos organismos o aquellas fuentes empresariales que tienen información incluso pues de vanguardia, ¿no? Que no está tal vez en los libros que pudiéramos encontrar o la información que pudiéramos encontrar en las instituciones, y hay información nueva, ¿no? Entonces ahí, o muy reciente, que nos puede ayudar y enriquecer nuestras fuentes de consulta, ¿no? Y bueno, finalmente, el tema de derechos de autor, lo que quisiera mencionar es que un autor es aquella persona creador de una obra, ya sea artística o literaria, ¿no? Y básicamente los autores, la ley los protege a través de 2 derechos que ellos tienen asignados, digamos, y son los derechos morales y los patrimoniales. La Ley Federal del Derecho de Autor, en los artículos que ustedes aquí ven, indican que básicamente en el artículo 18 se menciona que el autor es el poseedor perpetuo y titular de su obra. Siempre va a ser de él esa obra, bueno, cuando menos mientras viva, y incluso la ley incluye 100 años después de su muerte, será el derecho perpetuo de la obra, ¿no? Y el artículo 19 indica que va incluido al autor, es decir, va pegado a él, no prescribe, no es embargable, es irrenunciable ese derecho, siempre estará unido al autor. Y en la parte del derecho patrimonial, básicamente lo que le está asegurando la ley al autor es que él pueda de manera exclusiva explotar su obra, explotar en el sentido de adquirir o obtener un beneficio económico de ello. Entonces, en esencia, esos son los, digamos, 2 derechos que cubren, digamos, o protegen a un autor, ¿no? La ley, lo menciono muy generalmente, de manera muy general,
la Ley Federal del Derecho de Autor, en los artículos, por ejemplo, 18 a 29, detalla todos los derechos a los que en los que se beneficia al autor, ¿no? Y en sus artículos, tanto el 215 como el 216, ya se menciona la reparación del daño material o moral que pueda sufrir un autor. Ahí ya se detallan aquellos casos en los que un autor ha sido vulnerado sus derechos y la persona que ha cometido esa vulneración tiene de algún modo, la ley ampara al autor para que le puedan reparar su daño, perdón, de su derecho, en esos artículos. Y bueno, el Código ya Penal Federal, en los artículos 24 a 27, ya tipifica, digamos, los diversos delitos que se pudieran estar cometiendo en relación con los derechos de autor. Y bueno, pues en general no quisiera ahondar más en este tema, pero bueno, sí dejar claro que los autores están protegidos por la ley y que debemos, a través de dar el crédito exacto y preciso de la información que estemos utilizando de otra persona, la oportunidad de más bien no caer en la situación de vulnerar esos derechos. Finalmente, bueno, aquí está la lámina que les comentaba. La pueden consultar. En un momento en el chat les vamos a compartir esta presentación. Aquí viene parte de la información en la que está sustentada lo que les estoy comentando y información en la que pueden ahondar si ustedes quieren sobre el plagio. Aquí viene un artículo que habla de 5 tipos de plagio más frecuentes. Aquí hay un análisis de Soto que incluye a otros autores. Es muy interesante, ojalá lo pudieran leer. Y un video que habla precisamente de los derechos. Y bueno, el documento de buenas prácticas académicas. Y aquí falta el link, en un momento lo pongo. Y finalmente el estudio que hace Turnitin, donde pueden ver de manera detallada el impacto que sí está teniendo mundial el fenómeno del plagio. Bueno, con esto estaría cerrando y daríamos paso para sus preguntas, comentarios, para que nos comenten un poco de sus experiencias. Y bueno, adelante por favor, y les agradecemos mucho el habernos escuchado. Muchas gracias, Eduardo. Estimados profesores, abrimos el micrófono. Dudas, preguntas, sugerencias, mejores prácticas, lo que quieran compartir. Se abre el micrófono. Por favor, levanten manos si quieren participar. Adelante. Adelante, profesor Antonio. Sí, más que una duda respecto a, antes que nada, buenos días y excelente presentación. Comentar que yo tengo un grupo ahorita a cargo que se llama de metodología de investigación con los chicos de enfermería a nivel de licenciatura, y me surgió una duda ayer con esto del índice, porque lo vamos a estructurar, y algunos chicos me preguntaban que si se puede en una sola línea, digamos, de hablar de, no sé, de algún tema que sea como el marco teórico, y en la misma página colocar la justificación. Yo les decía que no, porque yo tuve la fortuna de tomar un curso hace unos años, pero hay algunas tesis de escuelas públicas y privadas que repiten página 6, justificación y marco teórico, página 6. Entonces yo tenía entendido que se tiene que hacer entre otra página para poder darle como una coherencia a la secuencia del índice. Eso es lo que a mí me causa como un poco de duda, y compartírselos a los chicos en la próxima semana que tengo clase con ellos. Esa sería más que nada como mi duda, preguntándole al ponente desde su experiencia qué podríamos hacer ahí, si se puede repetir las páginas o sería una hoja y otra con la secuencia del índice. Gracias. Bueno, yo creo que debería ser una página distinta para seguir la secuencia del índice. Pero aquí básicamente lo que va a regir es la estructura que nosotros tengamos planeada.
porque como bien lo acaba de comentar, pues, diferentes instituciones lo manejan de formas distintas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que posiblemente esté privando ahí pues el estilo editorial, ¿no? O sea, si nosotros tal vez nos vamos a las características que pide una tesis de una institución privada, como tal vez es la de nosotros, o Tecnológico de Monterrey, o cualquier otra, y una pública, pudieran tener criterios distintos que establecen desde el inicio pues la institución. Entonces, más allá de lo que pudiéramos encontrar en los cursos o incluso en los libros de metodología, pues tendríamos tal vez que ver esa estructura que se haya ya definido, o si nosotros la vamos a definir, pues entonces mejor acercarnos a las mejores prácticas como en el curso que usted tomó y de ahí partir, ¿no? Creo que se podría hacer como una guía. Ah, ok. Bueno, eso sería básicamente mi duda, porque es la que me surgió el día de ayer que me preguntaron que habían revisado algunas tesis y algunas de estas presentaban como esa no secuencia del paginado, porque sí fue como para mí un poco raro, ¿no? Yo había quedado que sí tendría que haber sido en otra cuartilla para darle como esa coherencia al índice. Claro, sí, de entrada suena mucho más lógico que se haga de esa manera. Pero sí, de veras que si uno empieza a ver los distintos trabajos de las diferentes universidades, hay un criterio dispar, o sea, cada quien tiene como su modo de organizar esos índices, las partes, siguen una estructura, digamos, formal, genérica, pero cada quien le va agregando lo que considera como pertinente o funcional para esa institución. Pero sí, de entrada sería como más lógico que tuviera una página distinta para esa secuencia. Ok, muy bien. Gracias, le agradezco. Por nada, maestro, al contrario. ¿Alguna otra duda, comentario, profesores? Adelante, los escuchamos. Es un tema importante y relevante, y si ustedes tienen alguna experiencia, como ya lo hizo el profesor Antonio, sería interesante escuchar los profesores. Sí, los documentos ahí preguntan en el chat si el documento que se va a compartir se puede difundir con estudiantes. Sí, todo el tema de normatividad y cuestiones de APA y antiplagio y esto pueden ser compartidos. De hecho, si no están, los compartiremos en Cosmo, y si no, bueno, ya se encuentran publicados ahí tanto para alumnos como para docentes. Dice, buen día, se puede compartir en el apartado de noticias a los estudiantes el contenido de buenas prácticas. No sé si se refiere ahí, profesor, a esta charla. Si se refiere a esta charla, lo que haremos es colocarla en Cosmo y ahí ya vincularlos. Posiblemente pongamos algún tipo de banner. Vamos a abrir un espacio particular. Si se han dado cuenta, las últimas 3 charlas con esta misma, hemos hablado mucho de este tema de honestidad académica, de antiplagio. Entonces vamos a abrir un apartado muy particular acerca de honestidad académica, buenas prácticas, y ahí vamos a colocar diferentes materiales, tanto los webinars que han tenido, algunas tutoriales, manuales y demás, ¿no? Pero bueno, ahí ya en el chat ya nos hizo favor Eduardo de colocar ahí las presentaciones y todo lo que ha tenido aquí. ¿Alguien más que quiera participar, profesores? Adelante. Bueno, en lo que si hay algún profesor más que quisiera participar o comentarnos alguna alguna de sus experiencias. Por último, quisiera cerrar o hacer este comentario porque es una frase que encontré y que sirve mucho para retratar de algún modo este fenómeno del plagio. El Instituto Politécnico Nacional convocó a un concurso que se llamaba Escribe para Publicar en el 2018, y ahí los alumnos al final en ese coloquio que fue de concurso y coloquio que fue de integridad académica, en un cartel promocional
citaron lo siguiente o plasmaron la siguiente frase, ¿no? Que creo resume muy bien todo este fenómeno del plagio, ¿no? Y ellos dicen lo siguiente: citar te toma segundos, plagiar te perseguirá toda la vida, ¿no? Entonces, más allá de que, o más allá, más bien, la parte profunda que es precisamente no desarrollar todas las habilidades que se espera cuando nosotros plagiamos, también conlleva una situación de que, si no tal vez ahorita como estudiante, como lo he mencionado, ministros o personas que ocupan cargos públicos o de investigación, de pronto citaron en algún momento, perdón, plagiaron en algún momento, y en algún momento de su vida eso le repercutió. Entonces, bueno, quería mencionarlo, y si alguien más quisiera preguntar, compartir algo, adelante. Me parece que no hay comentarios. A ver, aquí hay algo en el chat. Gracias a ustedes, profesores, por la información. De cualquier forma, dejamos la grabación del tema. Cualquier cuestión que nos quieran compartir, ya saben, en el correo de soporte. Y si tienen dudas muy particulares de este tema, porque a lo mejor el correo de soporte es mucho más técnico. Eduardo, no sé si les puedas compartir ahí tu correo para que te contacten directamente con este tipo de dudas, que será mucho más fácil que tú nos ayudes a resolver que el equipo técnico de Brightspace, ¿no? Entonces, si nos dejas ahí en el chat tu correo, y cualquier duda, pues que se te vayan acercando los profesores, creo que va a ser muy útil para ir generando esta cultura que tú bien mencionabas en la charla, ¿no? Sí, claro que sí, Jesús. En este momento voy a añadir aquí al chat correo electrónico. Perfecto. Pues, profesores, sin más, si no hay más comentarios el día de hoy, les agradecemos nuevamente la participación. Dice que si tenemos algún manual de normas APA, preguntan por ahí el profesor Juan Eduardo. Sí, tenemos un manual, el que ahorita les compartí en el chat, que está en el sitio de Cosmos. Viene una guía esquemática, de hecho se la recomiendo, es como muy específica, presenta los casos distintos, ya sea un video, un libro, un artículo de revista, cómo referenciarlo, y al mismo tiempo viene la parte de las citas textuales, vienen ejemplos, las citas indirectas. Entonces sí, ahí en el sitio de Cosmos y en el link que acabamos de poner, sí cabe aclarar algo, aunque ese manual APA tiene como base precisamente el manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, está adaptado en alguna medida a nuestras necesidades, pero cubre en esencia el principio que nosotros estamos buscando, que es a través de un método o un modelo de publicación, dar el crédito al autor. Ese es nuestro fin y nuestro, digamos, propósito inicial o principal, digamos, para tener, digamos, un método o haber elegido un método, dar el crédito al autor y poder precisamente no caer en prácticas de plagio, y al mismo tiempo consolidar esta cultura de buenas prácticas. Pero bueno, si ven algunas diferencias con lo que pudieran encontrar en el libro oficial de APA, es porque está adaptado a nuestras necesidades. Es algo que también se vale, y nosotros, digamos, ya lo ocupamos bastante tiempo atrás, y todos, digamos, estamos alineados ahí y estamos cumpliendo de alguna manera con nuestras necesidades y con lo que marca de algún modo APA. Muchas gracias, Eduardo. Pues si no hay comentarios, profesores, les agradecemos muchísimo la participación, el interés. Los esperamos por la tarde. Edgar, si me puedes poner en pantalla las pláticas que restan todavía en la tarde de hoy y el día de mañana, por favor, nada más para actualizar e invitar a nuestros profesores. Agradecerles la participación y bueno, sobre todo esperar que la información que les estamos brindando sea de utilidad para ustedes. Que tengan excelente tarde. Y bueno, los esperamos. En la tarde tenemos el tema de curación de contenidos, bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta que los estamos invitando a algunos de ustedes a participar en el desarrollo de contenidos con nosotros, y muchos otros tienen cascarones, les llamamos, o estructuras o plantillas en plataforma, en Brightspace, vacías, y bueno, ustedes tienen que ir nutriendo. Entonces ahí vamos a darles tips de mejores prácticas para curación de contenidos, que tienen mucho que ver incluso con lo que acaba de decirnos
Eduardo de derechos de autor y demás, pero algunas técnicas interesantes y sobre todo cómo esa curación tiene un sentido didáctico y académico, ¿no? Entonces, los esperamos por la tarde. Muchas gracias, profesores, y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Éxitos a todos. Eduardo, ibas a decir algo, perdón. Muy rápido, invitarlos también el día viernes por la tarde. Vamos a tener precisamente ligando al hilo de lo que vienes tú comentando, otra de las charlas que es mejorando las habilidades de redacción, que se va a complementar con otro webinar que se dio en el bloque pasado, y hace algunos meses, y sí también los invitamos a que pudieran asistir, quien tenga tiempo y el interés en este tema, porque precisamente estamos intentando consolidar las habilidades de redacción para que esa invitación que puede surgir en algún momento para creación de contenidos por parte de toda nuestra comunidad docente, pues pueda hacerse una realidad, intentando fortalecer estas habilidades de redacción. Eso sería todo nada más, y pues muchas gracias a todos. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, excelente día para todos. Muchas gracias.